niños. No, empieza desde el principio. Yo soy Sara Sotos y voy a hablar sobre la educación. Lo que se le dé a los niños darán a la sociedad. Carl A. Meniger. En nuestros días, un problema de especial relevancia para la comunidad y que incumbe a cada uno de los presentes hoy aquí es la educación en nuestro país, regida por el Ministerio de Educación del Gobierno español. Vale. Ley 70, 1970. LOEDE, 1980. LOCSE, 1990. LOE, 2006. LONCE, 2013. Estas, entre muchas otras, son las distintas leyes orgánicas por las cuales nuestro país ha transcurrido a lo largo de los años. Algunos de los problemas más frecuentes que suceden en la sociedad educativa son los siguientes. En primer lugar, tasa elevada de abandono escolar. En segundo lugar, resultados mediocres. En tercer lugar, tasa elevada de repetidores. Y por último, la sociedad educativa no se acaba de adaptar a la realidad de mercado. Se basa en un sistema de memorización y apoya las clases magistrales como tal. Y no debería ser así. Por lo tanto, propongo seguir como ejemplo a grandes países como Finlandia, el cual utiliza un sistema que basa el aprendizaje mediante la práctica, para así tener una mejora en nuestro futuro laboral. Además, utiliza un sistema que crea una plena autonomía a los centros educativos, en el que los profesores tienen el pleno control sobre los planes de estudio, enmarcados en una ley estable que no varía con el color del gobierno de turno, no como en España. Por lo tanto, necesitamos saber que los estudiantes de hoy son el futuro de mañana. Soy Carmen Argandoña y voy a hablar sobre la explotación infantil. En el mundo en el que vivimos, 168 millones de niños son explotados laboral o sexualmente. Esta situación es injusta porque se explota laboralmente a menores, los cuales son esclavos de las empresas o personas que los obligan a realizar trabajos forzosos en los cuales se generan efectos perjudiciales para el desarrollo físico, mental y social de los menores. Estos niños viven un infierno diario ya que son maltratados y explotados sexualmente. La explotación infantil viola los derechos infantiles. Por ello propongo dos ideas para dar un giro de 360 grados y acabar con la explotación infantil. En primer lugar, con la reducción de la pobreza, ya que la mayoría de casos se da en países pobres y subdesarrollados, generando una educación básica de calidad y pertinente para todos aquellos niños o adultos que sean pobres o vivan en países subdesarrollados, asignándoles prioridad al aprendizaje básico y universal para poder sobrevivir con los recursos de los que disponen. Y por último, acabar con el trabajo o la explotación infantil en los que los niños sufren maltrato y desnutrición diariamente, afectando a su desarrollo como persona, recurriendo y poniendo al alcance de todos los niños del mundo los derechos infantiles para llevar a cabo su vida y su dignidad, siendo iguales a los demás niños del mundo y no siendo privados de la vida bajo ninguna circunstancia. Soy Ella Maso y voy a hablar sobre la violencia de género. La violencia de género es un tipo de violencia que se ejerce de género masculino al femenino. Esta violencia comienza con la división del trabajo, las mujeres a lo doméstico y los hombres a lo demás. Se ejerce en las escuelas, en las familias y en las instituciones. La violencia de género no constituye solamente a la violencia física. La violencia de género es una violencia social y estructural que las mujeres sufrimos desde el sedentarismo neolítico, cuando comienza a constituirse el sistema patriarcal. La violencia física es la acción más demandada por los medios. Pero lo importante es, ¿qué lleva a eso? ¿Cómo llegamos a ese punto? Hay que ser radicales y la raíz de todo el problema es el patriarcado. Desde que nacemos somos educadas para adoptar el rol sumiso y secundario del sistema, desde los carritos de bebés, las cocinas, que nos llevan hacia el ámbito doméstico y a los cuidados, hasta los disfraces de princesas que esperan a su príncipe azul. Las princesas no tenemos acción, y los príncipes azules son los que tienen toda la acción del cuento. Las películas, los libros, los anuncios y la educación en general. Todo esto nos dirige hacia los cánones de belleza, hacia lo doméstico, hasta la explotación de mujeres para el consumo masculino. Nos enseñan a satisfacer antes que ser satisfechas, a ser femeninas, recatadas, a no molestar, a comportarnos, ser delicadas. Todo esto es aceptado y normalizado, y todo esto es violencia de género. Esto puede combatirse, de hecho se combate. Hay una gran mejoría de los hechos, pero no es suficiente. Hay que cambiar el sistema, hay que derrocar el patriarcado. Puede cambiarse saliendo a las calles, haciéndonos oír, reivindicando nuestros derechos. Hay que chillar lo que necesitamos. Pero también lo más importante es desde la educación. Desde la educación hay que combatirlo. Hay que educar a los niños desde la igualdad, a los niños y niñas. Todos son iguales. Hay que alejarlos de todo el machismo que ha acompañado a la humanidad desde el principio de la historia. ¡Hola,
Recordad que ninguno tiene derecho a decirte cómo maquillarte, ni la forma en la que puedes llegar a vestir, ni insultarte, ni criticarte, ni maltratarte de tal forma que puedas llegar a un mundo en el que no puedas vivir de la presión. Recordad, no es no. Las amenazas físicas no se pueden permitir ni justificarlas por los efectos del alcohol y las drogas. La violencia, esa actitud, no es una muestra de amor, sino todo lo contrario. 9 de cada 10 personas, adolescentes, lo más habitual, admiten que han ejercido violencia psicológica. Por ejemplo, el caso más habitual es el control de los teléfonos móviles de parte de la pareja. Eso es violencia de género. Recordad que la violencia de género no es solo hacia las mujeres, es hacia las mujeres. Y hay otra manera de decirlo que es la violencia doméstica, que es hacia los hombres. Estos casos aparecen en televisión, periódicos y más medios, porque es uno de los casos más frecuentes por desgracia. Y para evitar estos casos, lo que podríamos hacer es, desde pequeños, educar a nuestros hijos para que toda la sociedad tenga una nueva mentalidad. Buenas tardes, soy Yava y hoy vengo a hablar sobre la economía en nuestro país. Pienso que el dinero no está distribuido de una forma muy equitativa y que se podrían tomar ciertas medidas para mejorar nuestra situación económica. En primer lugar, yo le daría una remuneración a todas las familias por tener hijos, porque pienso que el papel que realiza una madre y el que realiza un padre tiene que estar reconocido y también es un trabajo. Y además, hay gente que no tiene hijos porque no pueden permitírselo, entonces de esta manera también la población aumentaría. Otra solución sobre la que he estado pensando sería igualar las pensiones de los funcionarios y de los autónomos, porque veo casos en la actualidad en los que a la hora de cobrar su jubilación, pues lo que cobran no me parece muy justo. Y la última sería la privatización de la sanidad. Esto puede parecer una tontería, pero yo pienso que hay gente que se hace el malo para no trabajar y ganar dinero. Entonces, si lo ponemos que cueste dinero, pues la gente que vaya al médico sería por una razón verdadera. Y además yo he estado viviendo en un país en el que la sanidad costaba dinero y funcionaba bastante bien, y pues también, pues, o sea, que eso, ya está. Buenas tardes, soy Ana Navarro y os voy a hablar del acoso a la mujer. El acoso a las mujeres normalmente se produce en la calle y ya estoy harta de no poder salir a la calle sin tener miedo y de que mis padres me digan: Alma, ten cuidado porque están habiendo muchas desapariciones últimamente y avísame cuando llegues a tu destino. Ya que más de la mitad nos hemos sentido alguna vez intimidada por alguna de estas situaciones. La mayoría de las desapariciones empiezan con un salió de casa y ya no hemos vuelto a saber nada de ella. Sí, obviamente también hay desapariciones de hombres, pero el 98% de las desapariciones son de una mujer. Vale. Un caso que no se me olvida nunca es el de José Enrique Albuín, el Chicle, que es un hombre que empezó con un intento de violación a su cuñada en 2005 y ¿qué pasó? Nada, no pasó nada. En 2016 vio a Diana Kerr en una feria, la acosó, la secuestró y la mató. Este ejemplo y muchos más son los que hacen que en esta sociedad nosotras vivamos con miedo de salir a la calle solas. Esto es una injusticia, pero no estoy diciendo que todos seáis iguales, pero antes de piropear a una mujer, pensar si a vosotros os gustaría que os dijeran eso, si a nosotras nos produce miedo o intimidad, o inquietud, perdón. Muchos ponen la excusa de mira cómo va vestida, va provocando, ¿cómo no quieres que le digamos esas cosas? No, ella tiene todo el derecho de vestirse como quiera para salir a la calle, para estar en su casa o para hacer lo que le dé la gana. Y ya está. Hola a todos, soy Álvaro Fernández y os voy a hablar sobre el crecimiento de la extrema derecha en Europa y principalmente en España. La extrema derecha es un movimiento político y social centrado en prácticas antidemocráticas, como la represión o discriminación. Actualmente existen un total de 43 partidos políticos de este tipo en Europa, mientras aquí en España destacan España 2000 y Vox. Estos partidos han ido creciendo actualmente en Europa debido a varias causas. Las principales son la discriminación e intolerancia a otras razas y grandes índices de pobreza. Este
suceso no es nuevo en Europa. Como bien sabemos, el fascismo ya ha reinado durante muchos años en el continente europeo. ¿Realmente vamos a volver a cometer el mismo error? Yo propongo dos soluciones frente a esto. La primera es penalizar con mayor castigo a los grupos tanto extremistas como antidemocráticos. Y segundo, y seguramente más importante, es educar a los jóvenes desde la igualdad y el respeto. De esta forma lograremos una sociedad más igualitaria, tolerante y justa. Muchas gracias. Buenos días, soy Andrea Macía y os voy a hablar sobre el maltrato animal. El maltrato animal, como ya sabréis la mayoría, es el comportamiento irracional de las personas hacia los animales con el objetivo de causarles sufrimiento e incluso llegar a la muerte. Pero estoy segura de que la mayoría de vosotros no sabréis que en 2016 España fue el país de la Unión Europea con más casos de maltrato animal. 135.000 animales fueron abandonados, de los cuales 100.000 fueron perros. En septiembre, solo en Valencia ya habían investigados 500 personas por maltrato animal. En el artículo 337 del Código Penal, en el cual se indica cuándo se llega a la cárcel o qué casos de maltrato animal son un delito, indica que tan solo se puede llegar a la cárcel si se llega a la muerte, y la pena es de tan solo de 6 a 18 meses, con lo cual casi nadie llega a la cárcel por culpa de esta condena, tan solo si tienes antecedentes. Pero hay muchísimas medidas para poder frenar estas desenfrenantes cifras, como por ejemplo, Burberry dejará de fabricar con pieles de origen natural gracias a Meghan Markle. Con lo cual, si esta gran marca puede hacerlo, ¿por qué no todas las industrias de textiles podrían llegar a hacerlo? También se podrían aumentar las sentencias, haciendo que todo el mundo pudiera llegar a la cárcel por culpa de estas cosas. Y también se podría dejar de utilizar o consumir alimentos de procedencia animal de maneras tan desenfrenadas. Hola, soy Andrea Parreño y os voy a hablar sobre la violencia de género. La violencia de género es como la manifestación más brutal de todas las desigualdades entre hombres y mujeres. Es una de las más degradantes violaciones de las igualdades de los derechos humanos y continúa progresando en un ámbito global. Está presente en épocas de conflicto, en tiempos de paz, en el trabajo, en la calle, en cualquier sitio puede haber una violación de género, por desgracia. Y hay distintos tipos de violación de género. Está, por una parte, el más leve, que sería el insulto, que no solo hay tipos de violaciones de género físicos, también están los psicológicos, que es el maltrato psicológico, donde suelen llegar a ser agresiones, que es el segundo paso un poco más fuerte, pero un poco leve, que es una bofetada, un golpe, un empujón, donde todo es intolerable, y si alguien llega a este punto en una relación o una amistad o algo, tendría que llegar a replantearse dónde está y qué pasa. Luego sería el control sobre la persona, que es: no te pongas ese pantalón, no te pongas ese vestido, dime dónde estás, respóndeme a las llamadas inmediatamente, y muchos ejemplos iguales a esos, donde controla a la mujer, o en muchísimos casos es a la mujer, pero a veces también es al hombre. Y por último sería el caso extremo, que es el asesinato, donde desafortunadamente sigue habiendo, pero no se dan tantos casos como las agresiones o el controlamiento. Y vale, no es no, y si mañana me toca a mí por alguna casualidad, quiero ser la última. Una más. Buenas compañeros, soy Borja Redondo y voy a tratar el tema de la inmigración ilegal, sobre todo en África viniendo a España. ¿Qué pensáis? ¿Que vienen aquí porque les gusta practicar canoa? ¿Porque quieren pasar el verano en el mar Mediterráneo? Pues una mierda, vienen aquí porque buscan un futuro mejor, porque están explotados en sus países y sus gobiernos solamente los están matando. Porque aunque parezca que no y las noticias lo oculten, es un tema de verdad. Y luego, lo que hay que hacer, aunque pensemos que no es nuestra guerra, sí que la es. Nosotros tenemos que intentar influir en ello. Si a nosotros nos pasa lo mismo, nos gustaría que la gente nos ayudara, pero allí, ¿quién les está ayudando? Lo único que están haciendo es bombardeando más y más para matar más gente. Lo que hay que hacer es que los grandes países como, no España, porque realmente no somos grandes, las cosas como son, pero Alemania o Estados Unidos o países de verdad que tienen una gran importancia, se reúnan y a los jeques o los que mandan allí, que son 4 primos subnormales, porque es lo que son, les pongan las cosas claras y les digan: oye, o paráis ya o es que me voy a cargar a ti y a toda tu familia. Y así se acaba la problema. Hola, soy
Carla Pérez y voy a hablar sobre la legalización de marihuana. Mi manifiesto es sobre la legalización y estoy a favor, ya que así evitaremos la violencia y disminuiríamos el número de muertos por la lucha contra el narcotráfico. También los gobiernos podrían controlar no solo la calidad del producto, sino monitorear y atender con mayor facilidad a adictos y consumidores. Por otra parte, legalizarla supondría que la gente la podría consumir libremente en espacios abiertos. La marihuana está vista como si fuera algo súper malo, como si fuera la cocaína o el consumo del alcohol. Y puede ser más efectivo consumir marihuana que consumir otras drogas, ya que es muy bueno para la sociedad. Los beneficios serían los siguientes. Quien fume marihuana es difícil que llegue a consumir la cantidad de cigarrillos que alguien que fuma tabaco, ya que el tabaco es más perjudicial que esta sustancia y su efecto es más duradero. Puede apaciguar o relajar algunos trastornos mentales y disminuye el ritmo de crecimiento de los tumores cancerígenos. Actualmente la tasa de mortalidad es más alta por la gente que consume alcohol o otras drogas que quien fume marihuana. Obviamente, si su consumo es excesivo, puede ser perjudicial, pero si se consume moderadamente, puede beneficiar a la salud del consumidor. Y ya está, viva la marihuana. No, la subida era 20 euros. Hola, me llamo César Carrillo y voy a hablar sobre las armas nucleares. Es verdad que nos estamos cargando el mundo, ¿no? O sea, estáis viendo las noticias que si Greenpeace, que si estamos viendo basura, que si, por ejemplo, hace nada vimos una ballena llena completamente de residuos y murió en la orilla a los pocos días y no se pudo hacer nada por salvarla. Hace poco me llegó al buzón una carta que ponía un folleto, ¿no? De los contenedores marrones, ¿alguien sabe algo? Sí. ¿Alguien sabe, no? Bueno, si no sabéis, se están poniendo contenedores marrones que son todo para residuos urbanos. En plan, pues, por ejemplo, no plásticos y todo, no, son residuos orgánicos. En el cual ponía que generamos una media de 475 kilos de basura. O sea, una barbaridad. Luego también podemos observar que los bosques se están incendiando y que cada vez más nos estamos quedando sin mundo, básicamente. Pero sobre todo esto, lo que a mí más me duele es que yo, por ejemplo, soy scout y lo que pasa es que me gusta la naturaleza, me gusta vivir en la naturaleza, poner mi tienda de campaña y resulta que me da miedo el hecho de que dentro de unos años no pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque seguramente entre la contaminación u otras cosas, a lo que vamos a llegar luego, que son las armas nucleares, pueda que en 5 años o en 20, si tengo hijos, no puedan hacer lo mismo que yo he hecho. Es decir, irme al monte, ver las estrellas en el cielo nocturno y luego darme cuenta que al día siguiente, cuando está todo más, en plan, bueno, el alba, ¿no? Cuando ha salido el sol y tal, ver restos de basura por ahí, que dices, me da rabia, ¿no? Dices, joder, tío, se podría hacer algo mejor. Sobre todo esto se están haciendo campañas, y es verdad que hay gente que ha hablado, pero luego lo peor es cuando hay dos jefes de Estado, que son Trump en Estados Unidos y Kim Jong-un en Corea del Norte. Acaba. No puedo ser. Buah, es que me enrollo, perdón. Bueno. Venga, acaba. Entonces, medio minuto más. Vale, que son dos estados los cuales son, una es una potencia mundial y la otra también es bastante fuerte económicamente. ¿Qué pasa? Que están invirtiendo, en vez de en mejorar la sanidad o mejorar la educación, están invirtiendo en la carrera de las armas nucleares, lo cual debería haber sido hace 40 años, podría haber sido comprensible, pero ahora, cuando se aboga por la diplomacia, la educación, no tiene ningún sentido. Pero es que si no tengo tiempo, lo siento, man. Venga, acaba ya, César. Queda Vale. un minuto y llevas 3. Joder. Vale, venga. Entonces, me da rabia que se inviertan miles de millones de euros en armas que puedan matar masivamente a personas, a ciudades, como lo que pasó en Hiroshima no hace muchos años, que las ciudades se quedaron devastadas. Por lo que quiero decir es que lo que se debería hacer, y acabo ya, ¿vale? Porque lo estoy deseando, es
se debería evolucionar hacia adelante y no hacia atrás, como está pasando ahora mismo, y que se crean leyes y que... Bueno, no pongo así porque si no, claro... Última frase. Que no se podría debe mantener... Joder, macho. César, acaba. Vale, que no se deben mantener a dos personas que no son sabias y que no tienen ningún sentido, que estén en el poder, y que se debería hacer un consenso y un consejo de personas que puedan tener el poder. Buenas tardes, damas y caballeros. Soy Cristian Pineda y voy a tratar el manifiesto contra el maltrato. Hoy en día es un problema que afecta tanto a hombres, mujeres como a animales. Es más común en las mujeres y en los animales, sobre todo en los perros. Actualmente España es uno de los países con más maltrato animal que se ha obtenido datos en toda Europa. Esto conlleva a problemas psicológicos en las mujeres, tanto psicológicos, más que nada en los perros también y en las mujeres. Y bueno, yo propongo a todas aquellas marcas internacionales o de gran influencia en la sociedad que hagan anuncios y campañas contra este tipo de problema actual masivo. Y también que los colegios, desde pequeños a grandes alumnos, que inculquen estos principios contra este problema actual y que las leyes tomen medidas más drásticas para estos infraseres que no tienen otro nombre. Muchas gracias. Yo soy Claudia Paula y os voy a hablar sobre la igualdad de género. Históricamente la mujer no tenía derecho a opinar ni a ser escuchada. Las mujeres se dedicaban al trabajo en casa, mientras que el hombre se dedicaba a trabajar para un salario para hacer sobrevivir a su familia. Pero hoy en día muchas mujeres trabajan más horas que los hombres, pero el problema es que este trabajo no es remunerado. Esto quiere decir que, teniendo un trabajo igual, la mujer siempre tiene que cobrar un 30% menos. Muchas mujeres han sido maltratadas, violadas y en otros casos han sido asesinadas. Esto también pasa en los hombres, pero no tanto como en las mujeres. La desigualdad de género causa muchos problemas, como suicidios, muertes o simplemente el hecho de tener miedo a expresar la opinión o lo que queramos decir. Para ello, si quieren arreglar esta situación, hay que luchar por esto. Y no solo hay que lucharlo de palabra, porque todo el mundo puede decir una cosa, pero también hay que lucharlo de acciones, sin tener miedo a qué puedan decir las otras personas y sin tener miedo a las consecuencias. Para ello hay que salir a la calle y expresar al mundo entero quiénes sois y qué queréis hacer. Porque sí, porque juntos podemos con todo. Una más. Da tiempo a una. Una más. Carla, es una liberación. Ay, con el dibujito. Carla, que es una liberación. ¿Qué tiene? Este tema te interesa, ¿no? Carla. Vale, silencio. 3, 2... Buenos días, mi nombre es Cristina y estoy muy complacida de poder compartir con todos vosotros un tema actual y de especial relevancia para la sociedad de hoy en día. ¿Qué son las nuevas tecnologías? ¿Creéis que los niños y los adolescentes son capaces de divertirse sin tener la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías? Actualmente el 21% de los jóvenes pueden tener riesgo a ser adicto a las nuevas tecnologías. Esta cifra es más elevada si sabemos que el 15% de ellos ya lo son. Estamos en una sociedad en la que el diálogo, la comunicación, las relaciones intrapersonales entre la familia y los amigos ya no existe, y los adolescentes se basan más en mirar cuántos me gustas y comentarios tienen en Instagram. ¿Qué inconvenientes creéis que tienen las redes sociales? Las redes sociales interfieren con otras actividades como por ejemplo el ocio,
la sociabilidad, el estudio. También son una gran vía para el acoso y pueden crear mucha adicción. Yo propongo que los padres creen un ámbito en sus casas, eduquen a sus hijos de una manera más social, en la que, por ejemplo, tengan claro los niños que cuando se cena los móviles no tienen que estar en la mesa. Y así podríamos crear una sociedad en la que las nuevas tecnologías fueran básicamente una herramienta de uso sin tener que pasarse. Hola, soy Dani Monte y os voy a hablar sobre posibles mejoras de nuestra ciudad. Tenemos conciencia de que con el paso del tiempo nos encontramos mayores problemas en cuanto al tráfico en nuestra ciudad, por lo que propongo para resolver dicho problema la creación de un monorraíl para comunicar los puntos fuertes de nuestra ciudad, es decir, las principales arterias, como por ejemplo el hospital, el aeropuerto, el centro de la ciudad. Este monorraíl daría lugar a una descongestión en el tráfico, además de ser un transporte público seguro, rápido y sin retrasos. También no supondría una amenaza para el medio ambiente, ya que iría ligado e insertado con unos motores eléctricos. Además, nos permite alcanzar una velocidad de 60 km por hora sin tener un gran impacto en la contaminación acústica de la ciudad. Y iría sostenido con unos pilares de 80 centímetros, por lo que podríamos elevarlo a unos 6 metros de altura este monorraíl. Además, otra forma de mejorar nuestra ciudad podría ser crear contenedores soterrados, para evitar así posibles malos olores en las calles, también posibles enfermedades y que los perros y los gatos callejeros no se metan en ellos. Hola, soy Diego Hernández y voy a hablar sobre la contaminación ambiental. Los problemas sobre la contaminación ambiental es uno de los mayores problemas que generamos las personas de forma gradual todos los días. La contaminación ambiental es la presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes que superan los límites tolerados por el ser humano. La contaminación ambiental generalmente se origina con el desarrollo incontrolado de centros de población, turísticos e industriales, fuentes de contaminación como vehículos de transporte y deterioro de los recursos naturales y fenómenos naturales. Los principales medios contaminados son el aire, el agua y el suelo. El aire es contaminada en las grandes ciudades. El agua es contaminada por desechos que tiran las personas. El suelo es contaminado por desechos y objetos que tira la gente al suelo. Soluciones que debemos dar a este problema es reciclar estrictamente para que nadie se salte las normas. Prohibir los coches que usen derivados del petróleo y que se usen los coches eléctricos, pero que estén al precio económicamente de todos. Y multar a las empresas que contaminan demasiado. Y porque si se cree y se trabaja, se puede, así que vamos. Bueno, soy Guillermo Lozano y vengo a hablar... Soy Guillermo Lozano y vengo a hablar sobre lo caro que es la vida. Como ya nos estamos dando cuenta todos, los precios de los bienes y servicios necesarios y los que no se agotan se están disparando. Por lo tanto, la calidad de vida está subiendo mucho a la par que los salarios y pensiones se desploman. La avaricia de las personas es un factor que desemboca en esta subida, ya que los empresarios cada vez quieren más y al saber que van a vender igualmente, suben los precios poco a poco para que parezca normal. Yo propongo estas dos soluciones. Me gustaría que los salarios y pensiones se adaptaran al nivel de vida actual, para que cualquier ciudadano pueda acceder a su parte de ocio. O en cambio, que el Estado estableciera un precio a cada bien o servicio que sea compatible con el dinero que gana la media de la sociedad, para que no se le prive a nadie de desconectar haciendo otra actividad a un precio normal. Señores, juntos cambiaremos el mundo. Buenas, soy Hugo Morales y voy a hablar de los sueldos versus los gastos en España. En España el salario mínimo está establecido en 858,55 euros, casi la mitad que en nuestro país vecino, Francia, aunque algo más que en otro país vecino, Portugal.
es obvio que la función nivel de vida-precio suele venir proporcionada. Así pues, por ejemplo, el consumo medio de una familia de unos 4 individuos en el concepto luz en España es de unos 130 euros mensuales. Con el agua pasa algo parecido, pues el precio oscila en el €1,90 por metro cuadrado, a lo que se suma el gasto por persona de unos 132 litros por día. Esto, sumado a los desorbitantes precios de las hipotecas y los impuestos, que son enormes, resulta difícil poder mantener un nivel de vida adecuado. En España, más del 28% de la población se encuentra en pobreza monetaria, lo que es una barbaridad, pues es casi 1 de cada 4 personas. La solución que yo planteo para este problema sería una reducción de las empresas monopolísticas en sus facturas, o el aumento del salario mínimo sin el posterior aumento progresivo de los otros bienes, lo que nos haría entrar en una espiral sin fondo. Así pues, este es el camino a seguir. Buenas tardes, soy Javier Morro y os voy a hablar de un problema actual como el agua potable. Hoy en día somos conscientes de la gran cantidad de problemas que hay en el mundo, pero a veces no somos capaces de ver algunos que son muy graves. Y hoy hablaremos del agua potable. En muchas partes del planeta la gente no tiene dinero ni acceso al agua potable. Y muchas veces se ven obligados a beber de lugares insalubres por los cuales han pasado animales y dejan este agua dejan el agua sucia y la inhabilitan para el consumo humano. Actualmente en el mundo hay más de 750 millones de personas que no tienen un acceso al agua y todas las semanas mueren miles de niños por deshidratación. La mayoría de personas sin acceso al agua se encuentran en el continente africano, pues también se encuentran algunos en el continente sudamericano, como en Brasil o Venezuela, y en Asia, en países como Tailandia. Por eso os traigo algunas medidas que entre todos podemos llevar a cabo para erradicarlo. Realizar colaboraciones con ONGs como UNICEF o Médicos Sin Fronteras, entregándoles botellas de agua para que las envíen a esos países. Que los gobiernos envíen dineros para crear fuentes y pozos para extraer el agua. Utilizar desaladoras para convertir el agua del mar en agua potable. Reducir el uso del agua en la agricultura, ya que esta utiliza un 70% del agua potable del mundo. Y poner infracciones a los gobiernos que malgastan el agua o no la prestan para los que lo necesitan. Muchas tardes y buenas gracias. Hola, soy Lucía Manrique y voy a hablar sobre la brecha salarial. Actualmente, aunque se crea que no, la brecha salarial sigue existiendo. Es decir, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres no es algo del pasado. Y yo me sigo preguntando, ¿por qué sigue habiendo personas con un pensamiento tan arcaico? ¿Verdad? Yo no lo entiendo. El hecho de que una persona sea mujer o sea hombre no significa que deba cobrar más o menos. Yo sinceramente sigo sin entenderlo. ¿Os parece lógico este pensamiento? ¿De verdad pensáis eso? No sé. Yo creo que esto debemos cambiarlo de alguna manera. Y para ello se deben tomar medidas. Por ejemplo, la educación de los niños debe ser desde que nacen a que una mujer es exactamente igual que un hombre. Y además los gobiernos deberían aumentar las leyes en contra de la brecha salarial y aumentar los investigadores de manera que esta disminuya. Y si todos trabajamos juntos, lo conseguiremos. Soy María López y voy a hablar del acoso callejero. Estamos hartas de que se nos silbe por la calle como si de perros se tratara. Estamos cansadas de tener miedo cada vez que salimos a la calle después de las muchas y muchas noticias que vemos diariamente. Estamos molestas de oír comentarios cuando lo único que intentamos es ir tranquilas por la calle. Y por cierto, no agradecemos tu comentario y no consideramos un piropo lo que tú quieras opinar sobre lo que llevo puesto o sobre si voy sola o no. Estamos cabreadas por tener que cambiar nuestro recorrido para llegar a nuestra casa para evitar cierta calle que esté solitaria o calle que nos dé mala espina. Estamos hartas de tener la obligación de avisar a un familiar, a una amiga cada vez que llegamos a casa para avisar de que estamos bien y de que estamos a salvo. Por lo tanto, una de las soluciones empieza aquí mismo. Si haces estas cosas como silbar o decirle cualquier cosa a una chica, para, porque lo único que haces es incomodarla y que coja miedo. Otra solución, si estás con alguien que vaya a hacerlo, lo único que tienes que hacer es hacerle pensar y decirle: tú tendrías miedo si te dijera todas estas cosas, así que para. Y por último, enseñemos desde pequeños que las mujeres no somos objetos y tú no eres absolutamente nadie para comentar nada sobre ellas. Así que por favor, ayuda a que de camino a casa seamos libres y no valientes.
Señoras, señores, soy Marina Sánchez. Buenos días. Hoy en día, desgraciadamente, la contaminación es una asesina silenciosa que nos está afectando día a día. Pero hoy estoy aquí para contaros cuáles... no, espera, perdón. Sigue, Marina, sigue. Vale, pero hoy estoy aquí para contaros cómo nos está afectando y cuáles son dos soluciones. La contaminación afecta a bastantes problemas, pero el más grave es la salud. Problemas respiratorios y cardiovasculares. También a veces afecta a, cuando una persona tiene una enfermedad, a no recuperarse del todo. Hoy hablo en voz alta para deciros que sí que hay soluciones. La primera solución es la cooperación de la población. Por ejemplo, se basa simplemente en la separación de los residuos o usar más el transporte público. Y también la iniciativa de autoridades y de la población. Se cooperará con la restauración de miles de zonas naturales que han sido afectadas por este problema. Espero que estas dos soluciones cambien algo en este mundo lleno de problemas. Venga, nosotros podemos. Hola, buenas, soy Marta Rodríguez y os voy a hablar sobre las mujeres. Todos estamos al tanto de los grupos que se forman a favor de la igualdad, ¿vale? Poco a poco la sociedad utilizamos expresiones que no nos damos cuenta pero son súper machistas. Por ejemplo, cuando algo súper divertido es la polla, pero si es al revés es un coñazo, ¿vale? Nosotras vamos por la noche solas por la carretera o en algunas calles y si vestimos un poco diferente a los demás es como que intentamos ligar con los hombres, sin darnos cuenta no sé cómo intentamos ligar. Entonces yo estoy súper harta y no sé por qué la gente no. Entonces, esto no es solo culpa de la sociedad, los políticos a veces ponen menos condena a un violador que a otro preso más y no lo veo normal. Hace nada en la manada pusieron menos condena a los chavales esos subnormales que a un preso normal que roba. No lo veo bien. Y he buscado 3 situaciones de la actualidad donde se encuentran micromachismos. Por ejemplo, en Hipercor puso a la venta 2 camisetas para bebés. Una era rosa y otra azul. La azul ponía inteligente como papá y la rosa ponía bonita como mamá. O sea, eso significa que el listo o la persona que lleva a la familia a un lugar mejor es el hombre, el que trabaja, el que es lo mejor, y la mujer solo sirve para un deseo sexual o otra cosa más. En el Corte Inglés vendían aspiradoras bajo el lema "Mamá, tú eres la mejor", como si las aspiradoras fuesen solo un único producto para las mujeres. Y por último, en los lavabos, el cambiador de bebés está en la parte de chicas, cuando eso hay muchos padres que son solitarios o que por cualquier manera se han quedado solos. Entonces, aquí estoy yo para iniciar una revolución y un cambio. Vamos a por ello y hay que solucionarlo. Buenos días, soy Marta Izquierdo y voy a hablar sobre el cambio climático. Como todos sabemos, el cambio climático es uno de los mayores males que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Y la solución la tenemos en nuestras manos. La sociedad del consumismo nos ha llevado a hacer un despilfarro de los recursos naturales y un mal uso de muchas cosas que tenemos a nuestro alcance. Y esta serie de cosas ha hecho que el clima se vaya deteriorando día tras día. Pero al igual que somos los que han causado el cambio climático, podemos ser quien lo solucione. Hay 2 soluciones cercanas y sencillas que podrían favorecer este cambio. Debemos reducir emisiones y potenciar más el uso de la bicicleta o el transporte público, ya que en nuestra misma ciudad se nos dan los carriles adecuados con seguridad para poder ir en bici, o si no, hay paradas suficientes para el transporte público que nos lleven al destino que queremos. O si si necesitamos el coche, lo podemos compartir con más personas que vayan a nuestro mismo lugar. Otra idea sería ahorrar en energía. Acciones tan simples como desenchufar los cargadores o los electrodomésticos que no estamos utilizando favorecerán gratamente. O si no, hacer un uso menor del aire acondicionado, ya que es muy perjudicial por la gran energía que necesita, y lo podríamos sustituir por otros aparatos de reducida necesidad de energía. Y si disponemos de la ventaja de la instalación de placas solares, esto también favorecerá. Buenos días, yo soy Mónica Alegre y os voy a hablar sobre la contaminación. Seguramente estaréis cansados de escuchar lo contaminado que está nuestro mundo y las consecuencias que se están produciendo y las que faltan por producirse. Pero nadie pone freno a aquello que realmente nos está perjudicando día a día, la contaminación.
Eso es decir basta. Basta de quejarnos de nuestro entorno y comencemos a cuidarlo. Al utilizar los medios de transporte público, al apagar las luces innecesarias de la casa, o simplemente al cambiar las bombillas por bombillas de bajo consumo, ya estamos contribuyendo para un mundo mejor. Pero es necesario hacer hincapié en el reciclaje. El reciclaje es la forma más sencilla de combatir el calentamiento global. Los vertidos de plástico llegan a los océanos destruyendo toda vida marina, además de crear inmensas islas de basura. La vida en general está implicada con la salud del ambiente, siendo necesario trabajar para conseguir su vitalidad. Debemos darle todas las medidas posibles para conseguir de nuestro mundo un lugar ideal para todos, un mundo verde. Buenos días, soy Paula Genovés y os voy a hablar sobre el hambre en el mundo. En un mundo en el cual producimos suficiente comida para satisfacer a todas las personas, 795 millones de días, 1 de cada 9, sigue yéndose a dormir con el estómago vacío todas las noches. Por lo tanto, este es un problema que nos afecta a todos y erradicar el hambre es uno de los mayores desafíos de nuestra época. Y en pleno siglo XXI, que suceda esto debería de ser algo impensable para nosotros. Es un problema que nos afecta a todos a diferentes niveles, pero es un problema que nos afecta. Si es verdad, por ejemplo, que en el país en el que vivimos el hambre como tal prácticamente no existe. Pero, ¿y la cantidad de familias que tienen que ir a comedores sociales? ¿O la cantidad de familias que tienen que hacer la compra con menos de 200 euros al mes? Y bueno, ¿qué decir de las verdaderas situaciones de hambre? Personas en Nueva Guinea o en la República Centroafricana que tienen que vivir con menos de 35 euros al mes. El hambre es un problema realmente preocupante, aunque no lo parezca, y la solución empieza por nosotros. La solución radica por ser conscientes del verdadero problema que es el hambre. Y a partir de ello poner nuestro granito de arena, dependiendo de nuestra situación económica, claramente, para solucionarlo. Si supiésemos la cantidad de millones de kilos de comida que se tiran al día, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Y lo que tenemos que hacer es ser conscientes del verdadero valor de la comida y con ello ser conscientes de que erradicar este problema puede solucionarse de una manera muy sencilla. Y por ello os animo a donar comida, alimentos no perecederos a comedores sociales de vuestras barriadas o organizaciones como la ONU y así juntos evitar que a ninguna familia le falte un plato de comida al día. Luchemos porque el hambre acabe siendo una palabra obsoleta. Buenos días compañeros y compañeras, yo soy Pedro Griñán y os voy a hablar de un tema de la actualidad que son los plásticos. Como bien sabéis, los plásticos son para siempre y todo el plástico manufacturado sigue en la existencia. El plástico tarda hasta 1000 años en degradarse e integrarse en la naturaleza y mientras tanto se va haciendo en pedazos más pequeños que a la vez siguen siendo igual de dañinos para las personas y para el medio. Inclusive el plástico que ya se ha incinerado o se ha quemado sigue en el aire en forma de partículas tóxicas. Y luego, el caso más preocupante es que el plástico mata a los animales y envenena a nuestra cadena alimenticia. Las partículas de plástico atraen a compuestos más pequeños tóxicos y se ingieren por organismos de diferentes tamaños, desde el plancton y los insectos hasta las aves. Finalmente lo comemos nosotros cuando consumimos carne o mariscos. Tan solo en la costa del Pacífico hay más de 12 toneladas de plástico cada año. ¿Cuánto ingieres tú sin darte cuenta? Pues por eso quería decir que si no hacemos nada nos cargaremos el mundo lentamente y sobre todo nos estaremos matando a nosotros mismos poco a poco. Entonces juntos podríamos proponer algunas soluciones para disminuir las cantidades de plástico, como por ejemplo ir a comprar con nuestras bolsas de casa de papel o cualquier otro material que no sea plástico, o por ejemplo en las máquinas de las empresas o de los colegios cuando vamos a por un café, ir con nuestra taza propia, etc. Y bueno, ya está. Hola a todos, soy Rosana Gutiérrez y voy a hablar sobre la explotación infantil. La explotación infantil es uno de los problemas a nivel mundial que ocurren en lugares como Asia, África o Latinoamérica. Hay más de 152 millones de niños y niñas que sufren la explotación tanto sexualmente como laboralmente en condiciones muy peligrosas para su edad. A causa de la pobreza, a estos niños se les priva de su niñez, su potencial y su dignidad, acompañado de problemas para su desarrollo tanto físico como psicológico.
También son víctimas del tráfico de órganos, de actividades delictivas y su compraventa para que trabajen en talleres, fábricas, hogares, a un precio mínimo, como si fueran animales, nada. Entonces, por ello, esta situación nos perjudica a todos porque son el futuro del mundo. Y sin este derecho irrenunciable que es la educación, a estos niños les condenamos a la pobreza. Entonces, para esto acabarlo, creo que habría que tomar medidas como la de la creación de un buen acceso para todo el mundo de la educación, especialmente a las niñas, que son las que están en situaciones más problemáticas. Luego, otra opción sería la de la creación de un sistema de protección para las familias afectadas, ya sea por la marginación o la pobreza, para que no tengan que utilizar a sus mismos hijos para poder sobrevivir. Y para finalizar, tendríamos que apoyar a asociaciones que tengan como objetivo la abolición de la explotación infantil, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, para que podamos acabar con el sufrimiento de estos niños que lo están pasando muy mal y que no pueden cuidarse a sí mismos y están expuestos continuamente a situaciones de peligro y que pueden acabar con su vida. Buenos días, mi nombre es Sara Castro y voy a hacer un manifiesto sobre el calentamiento global. Bien, ¿no estáis hartos de escuchar en las noticias todos los días la aparición de nuevos incendios? ¿Les molesta sufrir un calor asfixiante y estar sudando a todas horas hasta prácticamente octubre? ¿Y ustedes forman parte de las cientos y cientos de personas afectadas en nuestro país por las lluvias torrenciales que se están produciendo? Bien, todo esto es debido al calentamiento global, el mayor desafío medioambiental al que se enfrenta la Tierra en la actualidad. Tanto es así que de no tomar medidas preventivas, en un futuro estaría en peligro la supervivencia de las especies, entre ellas la especie humana. Cuesta creerlo, ¿verdad? Pues desde Greenpeace, como nos preocupamos no solo por nuestro futuro, sino por el de todos vosotros, desde aquí proponemos una serie de medidas para erradicar con este problema de una forma considerable. Y esto lo haremos con la disminución de los productos químicos para frenar el efecto invernadero. En primer lugar, se sustituirá el biodiesel como combustible en los transportes y las empresas deberán disminuir sus derramas en suelos y ríos. A continuación, el dióxido de nitroso, que es dañino para los suelos, se deberá ver sustituido por otros productos naturales como los desechos orgánicos. Y finalmente, se propone aumentar el número de paneles solares o parques eólicos para evitar la producción del carbón y así producir de otra manera la energía o el calor. Como ven, frenar el efecto invernadero es posible. Salvemos juntos el planeta. Hola, soy Alejandre y os voy a hablar de la condena de la pena de muerte, que desafortunadamente es un castigo que continúa estando presente en más de 60 países del mundo. Y se trata de una condena que se creó para castigar a las personas que incumplían las leyes y con esto se pretendía disminuir la cifra de criminalidad. Pero no se ha demostrado en ningún sitio que el efecto de la pena de muerte sea superior al del encarcelamiento. Este tipo de condena es una de las que más vidas inocentes cobra, ya que una de cada 25 condenados son inocentes. A los acusados no se les permite estar representados por abogados y no se les suele informar de los progresos de los procedimientos judiciales en su contra. Por lo tanto, se debe protestar ante este tipo de condena, ya que existen otras medidas para castigar a los delincuentes sin correr el riesgo de quitarle la vida a alguien inocente. Por ejemplo, una solución sería reforzar las leyes aplicando condenas con más años de cárcel según la gravedad del caso, pero no necesariamente llegar a ejecutar a una persona cuando podría ser inocente. Y voy a hablar sobre el terrorismo. El 16 de agosto de 2017, España fue víctima de un atentado que puso los pelos de punta a muchísimas personas. Fue víctima de un atentado yihadista, un atentado contra la integridad física de muchísimas personas. ¿Acaso hay derecho a esto? ¿Acaso hay derecho a que alguien simplemente por sus creencias decida arrebatarnos lo más valioso que tenemos, es decir, nuestra vida? La respuesta es un rotundo no.
una amiga mía de Barcelona vivió esta horrible situación en primera persona. Tuvo que esconderse en comercios huyendo de alguien que simplemente quería arrebatarle la vida en ese momento. Vio a niños ensangrentados, sangre por todos lados, gritos. ¿Acaso hay derecho a que personas que no tienen culpa de nada pasen por esta situación? Pues la verdad es que no. Nadie tiene derecho a atentar contra tu vida. Entonces sé que es muy difícil cambiar esta situación, pero bueno, por lo menos intentar hacer algo siempre es mejor que quedarse de brazos cruzados. Entonces, por lo tanto, yo propongo que se establezcan unas medidas de control a España más exhaustivas. Porque, por ejemplo, no sé si sabréis que España pertenece al territorio Schengen y esto quiere decir que solo se controla a alguien que proviene de la frontera externa. Pero, por ejemplo, si alguien va de Venezuela a Francia y después de Francia a España, pues no se le controla porque supuestamente las autoridades francesas ya le han controlado. Entonces yo opino que sí o sí al entrar a España tendrían que vigilar quién va a entrar y con qué motivo va a entrar, para evitar posibles atentados. Y principalmente los terroristas quieren instaurar miedo, terror, y yo creo que no deberíamos dejar que ellos nos hicieran cambiar nuestra vida diaria ni que tuviésemos miedo. Por lo tanto, no al terrorismo, no a la violencia y sí a la humanidad. Muchas gracias. Buenos días a todos, soy Víctor y voy a hablar sobre un tema que es muy importante y que la sociedad no está lo suficientemente concienciada de ello, que es la contaminación. Como supongo que sabréis, la contaminación es una alteración negativa del estado natural del medio y por lo general se genera como consecuencia de la actividad humana, considerándose una forma de impacto ambiental. Hay un dato alarmante que es que en 2015 la contaminación mató a más de 9 millones de personas. Actualmente, para reducir la contaminación, los gobiernos están tomando medidas como ir sustituyendo la fabricación de coches de gasolina y diésel por motores eléctricos. Y las personas podríamos ayudar a reducir la contaminación reciclando, utilizando el transporte público y no tirando basura a las calles, sino a los contenedores. Creo que si colaboramos todos juntos y nos implicamos en la causa, podemos llegar a conseguir un planeta con mucho más futuro y mucha menos contaminación. Otro planeta es posible.